¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos al vídeo explicativo sobre el hermanito pequeño del Ironman de Serbia, es decir, el Ironman 70.3. En primer lugar, lo que me gustaría es, igual que el recorrido del Ironman, bueno, pues en este caso tiene dos complicaciones, que son la subida a Bertinoro. Ahora solamente vamos a tener una. Es decir, este es un recorrido que no tiene absolutamente ningún misterio, excepto la única complicación, el único puertito que tenemos aquí en la mitad del recorrido. Como ya sabemos, si miramos al análisis de desniveles por tramo, lo vamos a encontrar aquí. Es este pequeño tramo, bueno, pequeño, es un tramo de 2 kilómetros y medio al 5,5% de desnivel. Tiene su gemelo en la bajada, es bueno, un pelín más larga, pero a cambio tiene menor desnivel, está un poquito más tendida. Y luego hay toda esta parte de tramos que están en torno al 0% de desnivel y bueno, pues hay algunos que son un poco más largos, un poco más cortos, sobre todo los tramos más largos que vamos a encontrar son los de la autovía, son tramos constantes, es un falso llano la autovía, que o bien la subimos o bien la vamos a bajar, aquí lo tenéis, ¿vale? Cuando vayamos hacia el norte iremos bajando y cuando vayamos hacia el sur iremos subiendo. Cuando vayamos hacia el sur, aquí vamos a ir subiendo, es todo este tramo de aquí, y este que se ve de color rosa es toda la bajada. En el mapa lo vemos aquí. Si os cuento cómo es el mapa, pues sencillo. Empezamos en Serbia, callejeamos un poco y enseguida giramos hacia el interior, por una carretera que bueno, tiene parcheado, la van mejorando año tras año, con lo cual lo más probable es que la encontremos en un buen estado. Después giraremos a la derecha para estar en toda esta zona en torno a las marismas y lo que vamos a ir buscando es entrar a la autovía. La autovía, como hemos dicho, la primera vez la cogemos dirección al sur y en esta dirección al sur lo que vamos a ir haciendo es subiendo un poquito. También lo vemos por aquí. Cuando vamos a la autovía dirección al sur tenemos unos 26 metros de desnivel a ganar en 9 kilómetros. Con lo cual no es gran cosa, ¿vale? Estamos en este punto en concreto al 0,2% de desnivel. Una vez que salgamos, ¿qué es lo que tenemos? Toda esta otra zona en la que no hay desnivel, la vemos aquí, es todo este tramo de aquí. Primero bajamos un poquitito, luego subimos, llegamos al pueblo de Forlimpopoli, que es donde está situado el penalty box, y a partir de aquí salimos y enfilamos hacia el puerto. Si ahora clicamos sobre el puerto, ¿vale? Es el tramo de Bertinoro, es un tramo muy descriptivo, lo que vemos es que es una única rampa, que no tiene, aquí nos reporta un descansito de 40 metros, que si pinchamos para ver dónde está, pues lo tenemos justamente al final, ¿vale? Si nos quedamos con la parte de subida, bueno, pues vemos que tenemos dos cambios de carretera. Después enfilamos esta zona en la que nos iríamos cruzando con los competidores que ya van bajando. Después nos desviamos a la derecha, ellos bajan por aquí y nosotros seguiremos subiendo hasta llegar a Bertinoro. ¿Qué decir de este tramo? No tiene gran misterio en cuanto a las rampas. Es un tramo que en condiciones normales no debería de causarnos ningún problema. Pero estamos compitiendo, estamos en un Ironman 70.3, tenemos ganas de hacerlo bien y bueno, pues un 5,5% de desnivel, si no controlamos, se nos puede hacer un poco largo al final. Realmente este es el único punto donde podemos desarrollar mucha potencia. El resto del tiempo va a ser algo muy sostenido. ¿Qué es la otra cosa en general de este Ironman que tenemos que tener en cuenta? Porque lo que estamos viendo es que en cuanto a perfil, todo llano. Si miramos en la zona de análisis de tramos, todos son llanos, excepto la subida y la bajada. Como decía, el perfil, subida y bajada, y el resto llano. Las únicas dos cosas que son un poco distintas son, o bien, viendo el mapa, los continuos cambios de dirección que hay, y si miramos al viento, fijaros que yo tengo aquí el viento filtrado entre las 9 de la mañana y las 2. A partir de ahora voy a hacer más referencia solamente al viento. Lo que vemos es que el viento está muy polarizado, o bien de componentes del este, es decir, el viento viene del mar, o bien componentes del oeste, es decir, el viento viene del interior.
¿Dónde está la diferencia? Porque ahora mismo solamente estamos viendo horas entre las 9 y las 2. Vamos a reducir esto un poco. Ponemos la primera hora de carrera. Entre las 9 y las 10, y bueno, pongo las 9 porque si entre que más o menos todo el mundo estará sobre esta hora empezando a competir, más o menos. Entre que salimos, hacemos la natación, la transición que sabemos que es larga, el rolling start que no todo el mundo empezamos al mismo tiempo, bueno, pues entre las 9 y las 10 todo el mundo deberíamos de estar empezando a coger la bicicleta. El viento mayoritario es del oeste-noroeste, es decir, así. En esta primera hora de carrera, ¿qué es lo que nos lo vamos a encontrar? Que en cuanto salgamos del pueblo en este punto, nos lo vamos a encontrar entrando un poquito por nuestra maneta derecha, es decir, un poquito por delante y por la derecha, con lo cual aquí nos va a ir molestando, no hay apenas árboles ni casas que nos protejan. Después giraremos a la derecha, aquí nos va a dar prácticamente de frente, sí que es una zona que tiene algo más de arboleda y hay alguna zona de casas muy pequeña. Después, cuando giremos a la derecha, nos dará un pequeño respiro, pero toda esta zona de las marismas, el paso por el pueblo y hasta alcanzar la autovía, nos irá dando prácticamente de frente. Pongamos que en llegar a la autovía, que vamos a llegar a la autovía, a la autovía llegamos con 20 kilómetros, vamos a mover esto una hora más a la derecha. ¿Vale? Ahora estamos viendo el viento entre las 10 y las 11. Vemos que los vientos del interior decrecen un poco y empiezan a subir un poco los vientos que vienen del mar. En cualquier caso, el viento mayoritario van a ser vientos del norte-noroeste, con lo cual algo a favor, o bastante a favor, perdón. Van a ser vientos bastante a favor. Cuando salgamos de la autovía, los tendremos en contra. Toda esta zona de aquí intermedia hay algunos pueblos más, hay más arboleda, con lo cual iremos más protegidos con el viento que nos debería de estar entrando por nuestra derecha. Y luego tendremos la subida a Bertinoro con viento a favor. Giramos en Bertinoro, lo tendremos en contra. Toda la vuelta a la autovía, que es este tramo de aquí, el viento debería de ayudarnos un poco de culo. Y ojo, porque llegamos al tramo de la autovía de vuelta. Es el tramo rojo que estamos viendo aquí. Perdón, sería el tramo rosa, está debajo del rojo. Es la autovía de vuelta. Vamos dirección norte. ¿A qué hora podemos estar ahí? Bueno, pues calculando un poco, a la autovía llevaremos cuando entramos llevamos 50 kilómetros, salimos a los 60, pongamos una hora y pico de carrera. Pues seguramente estaremos o entre las 10 y las 11 estaremos entrando, vamos a moverlo por aquí. Entre la 11 y la 1 es algo que más o menos a todos los competidores nos puede estar afectando. Ahora ya los vientos nos vamos a tener sobre todo del este, noreste y del este. Es decir, o así o un poco inclinados. Con lo cual, lo más probable es que desde que entremos en la autovía hasta que lleguemos a Cervia, si trazamos esta línea hará que el viento nos entre en general de cara. En la autovía un poco por nuestra derecha, cuando salgamos bastante más de cara, en esta zona de aquí quizás un poco a favor y después un poco en contra. Con lo cual, tenemos que quedarnos con que una vez que entremos en la autovía y lleguemos hasta que lleguemos a Cervia, el viento generalmente, excepto en algunos giros, nos va a ir dando en alguna componente un poco en contra. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer para preparar esta carrera? Estar muy pendientes de las previsiones del viento, saber que el viento gira en torno fijaros, entre las 10 y las 12 hay más o menos igualdad de viento, entre las 8 y las 10 el viento estará del interior, pero si nos vamos hacia el final de la mañana y la tarde, el viento ya se ha puesto del mar. Con lo cual, este es el punto clave de este Ironman. Consejo desde Life to Triathlon, mirad las previsiones y en función de esto intentad salir lo antes posible. Quizás os merezca la pena apretar un poquito más en la natación con el objetivo de coger la bici un poco antes. Quizás nos merezca la pena apretar en el tramo de ida, porque así al volver todavía estaremos en esos momentos en los que el viento nos ha puesto del mar y nos dejará volver con algo más de calma. En fin, son cosas que tenemos que valorar y tener en cuenta. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis de esta carrera del Ironman 70.3 de Cervia y espero que os sea de utilidad.
¿Qué tal, compañeros? En este vídeo vamos a intentar explicaros el recorrido del Ironman de Serbia, o también conocido como Emilia-Romagna, o también conocido como Italia. Yo creo que es uno de los Ironman en los que más nombres le ponemos. Es un Ironman que resulta bastante sencillo de explicar si solamente atendemos al perfil, ¿vale? Fijaros en el perfil. Tenemos una zona muy llana. Si miráis en la altura, no vamos a alcanzar ni los 50 metros sobre el nivel del mar. Solamente los vamos a superar en la subida a Bertinoro. Volveremos a bajar. Tendremos un montón de kilómetros llanos otra vez. Volveremos a subir en la segunda vuelta, bajamos y llegamos a mitad. Es decir, desde el punto de vista del perfil, esto es pan comido. 2 subidas y punto. Si miramos ahora en el mapa, vemos ya algo un poco más complicado, es decir, hay muchos cambios de dirección. Tenemos una primera zona en la que salimos de Serbia, nos vamos callejeando paralelos al mar, nos metemos hacia el interior, un giro de 90 grados a la derecha, otro de 90 grados a la izquierda, nos volvemos a ir hacia la izquierda buscando la autovía. En la autovía tenemos un tramo relativamente largo de unos 10 kilómetros en los que vamos prácticamente perfectos hacia el sur. Después salimos y volvemos al norte, es decir, esto es un auténtico Cristo de giros a un lado y al otro. ¿Qué es lo que ocurre con tanto giro? Que lo que vamos a tener son continuos cambios en la dirección en la que nos entra el viento. Si ahora miramos a los tramos, al desnivel por tramo, la cosa está muy clara. Hay 3 cosas diferentes. Por un lado, las bajadas, por otro lado, las 2 subidas a Bertinoro, y luego tramos que, si os fijáis, oscilan todos aproximadamente en torno al 0%. O sea, entre el menos 0,5% y el 0,5% tenemos todos los kilómetros de este Ironman, excepto unos 20 kilómetros que van a ser las subidas y bajadas. El resto, todo va a estar, los otros 160-165 kilómetros vamos a ir en torno al 0. ¿Esto qué significa? Que es un Ironman de dar muchos pedales. Alguno me dirá, sí, claro, los mismos que en todos. No, es un poco distinto. Aquí hay 2 bajadas y realmente van a ser los únicos minutos que tengamos para descansar. El resto del tiempo vamos a acumular mucho tiempo dando pedales. ¿Cómo hemos dividido los tramos? Bueno, pues el primero de ellos simplemente es nos alejamos del pueblo, el segundo es esta zona rodeando las marismas hasta que llegamos a la autovía, el tercero es la autovía, el cuarto es el tramo que vamos buscando el comienzo del puerto, después tenemos la subida a Bertinoro, la bajada y ya el resto es lo mismo de vuelta. ¿Qué cosa veo yo importante o qué cosa vemos desde Life to Triathlon importante en este recorrido? El viento, ¿vale? ¿Por qué? Si os fijáis, aquí hemos añadido, tenemos un selector de horas de viento, es decir, aquí ahora lo que estaríamos viendo son entre las 9 y las 11 de la mañana. Entre las 9 y las 11 de la mañana lo que vemos principalmente es que los vientos, el principal viento viene del oeste-noroeste, es decir, viene así. Si viene así, significa que aquí, en este primer tramo, nos va a ir dando un poquito en contra. Cuando giremos a la derecha, nos dará prácticamente de frente. Tendremos un momento de respiro, otra vez lo llevaremos en contra. Cuando estemos en la autovía, la primera vez dirección sur, nos debería de empujar un poco, pero en cuanto salgamos de la autovía, otra vez en contra. Es decir, el viento en las primeras 2 horas, suponiendo que a eso de las 9 estemos montados en la bicicleta, eso significará haber nadado muy rápido y haber hecho la transición muy rápida. El viento generalmente nos va a ir molestando. ¿Qué ocurre si ahora movemos el viento y en vez de las 9 a las 11 vemos el tramo de las 11 a la 1? Pues fijaros, el viento ya no es tan importante del oeste y se ha vuelto más importante en la dirección este-noroeste. Este-noroeste, ahora el viento nos va a venir del mar. Nos viene así. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que si hemos tardado 1 hora y pico en ir y empezamos a volver, donde antes o donde ahora querríamos tener el viento a favor, lo vamos a volver a tener en contra. Con lo cual, esta primera vuelta puede ser un poco caótica. Puede ser de estas de, ostras, voy sufriendo para ir,
cuando llego arriba del puerto, estamos en este punto, empiezo a bajar, fenomenal, y cuando ahora llega toda esta zona en la que yo esperaría tener el viento a favor, resulta que no está tan a favor. ¿Por qué hago tanto hincapié en el viento? Simplemente porque en este Ironman no hay muchas más cosas que explicar, excepto a qué hora vamos a estar en cada sitio y cómo va a estar dando el viento. ¿Por qué? Si nos fijamos ahora por ejemplo, vamos a entrar al único tramo que tiene algo de desnivel. Es el tramo de la subida a Bertinoro. Bertinoro simplemente son 2,6 kilómetros al 5,5% de desnivel. Hemos dejado el pueblo, en el pueblo que acabamos de dejar atrás es donde está situado el punto de sanción, el penalty box. Si le hemos pasado por ahí sin problema, pues fenomenal. Continuaremos, tenemos aquí un par de cambios de dirección, hemos dejado la foto de este giro que es bastante chulo en el análisis escrito. Después continuaremos un poco dirección sur y como hemos visto en esta primera vuelta debería de ayudarnos y en la segunda es posible que no, pero bueno, en este punto no nos afecta demasiado. Toda esta primera parte o esta parte intermedia, perdón, iremos cruzándonos con la gente que baja, así que vayamos bien pegados a la derecha y a partir de este cruce los que suben se van por el lado derecho y los que bajan luego vuelven por aquí. No tiene grandes rampas. La carretera está relativamente bien asfaltada para lo que es este Ironman, que hay zonas que están muy parcheadas. La parte final en la que llegamos al pueblo, ahí suele haber gente. Quizás no hay tanta como a lo mejor otros Ironman como Vitoria o otros que son muy típicos de animación, pero bueno, hay gente que hace que nos animemos. Yo simplemente recordaros que, oye, vamos por el kilómetro 45, queda muchísimo y empezamos la bajada. A esta hora, ¿cuándo deberíamos de estar aquí? Pues si hemos empezado sobre las 9 de la mañana y toda la primera zona vamos a ir bastante rápido, pues aquí deberíamos de estar entre las 9 y las 11. Entre las 9 y las 11 ya hemos visto que tenemos los vientos del oeste, es decir, nos ayudarán. Pero la segunda vez habrán pasado seguramente, si hay que hacer otros 90 kilómetros, otras 2 horas y pico. Estaremos entre las 11 y la 1. Y entre las 11 y la 1, lo que decíamos antes, el viento ahora va a estar del este-noreste, de este otro lado, ¿vale? Con lo cual seguramente nos dará por nuestra izquierda. Por lo tanto, lo que comentábamos, no va a haber grandes problemas de viento. ¿Qué otra zona hay que es bastante rectilínea? La autovía. Tanto la autovía cuando vamos hacia el sur como cuando vamos hacia el norte es un único tramo en el cual no cambiamos de dirección. La primera vez que estemos en la autovía estaremos entre las 9 y las 11. Entre las 9 y las 11, vientos del oeste, con lo cual un poco a favor. Pero cuando volvamos, quizás haya pasado, estemos ya en el siguiente tramito, serán entre las 10 y las 12, el viento ya estará más equilibrado. Aquí dependeremos si el viento gira por el lado norte, si gira por el lado sur o si se calma para luego volver a crecer en intensidad. Esto es un poco impredecible, no siempre ocurre de la misma manera, pero en caso de ocurrir de alguna forma suele ocurrir girando por el norte. Esta es la zona que más o menos predomina. Si ocurre así, a la vuelta, cuando estemos en este tramo de aquí, en el octavo tramo, completando ya los primeros 70 kilómetros, iremos un poco de bajada, pero ojo que el viento puede darnos un poco en contra. ¿Eso qué es lo que puede provocar? Al ser viento un poco en contra y ser un poco en bajada y aún estar en la primera parte, en la primera mitad del recorrido, puede provocar que se formen fácilmente pelotones. ¿Por qué? Porque gente que nos viene adelantando, en cuanto nos adelanten y se echen a la derecha, si no guardamos bien la distancia de seguridad, hace que nos quiten bastante aire, con lo cual la tendencia será acercarnos a ellos más de la cuenta. Claro, si ya tenemos en cuenta que quizás no es uno, sino que lo que nos empieza a adelantar es una hilera, pues la probabilidad de que se formen pelotones en la autovía, en esta primera vuelta por la autovía, es relativamente alta. ¿Qué ocurrirá en la parte final? Pues en la parte final, pongamos que ya estamos entre la 1 y las 3, el viento ya sí que se ha puesto completamente del este,
no nos dará tanto en contra, pero cuando salgamos de la autovía y empecemos a ir hacia meta, lo vamos a seleccionar por aquí, desde la autovía hasta meta, el viento vendrá del mar y nos lo vamos a encontrar generalmente empujando en contra. Con lo cual, ¿qué ocurre? Hemos dejado la autovía, ya estamos en los últimos 20-22 kilómetros y cuando ya pensábamos que esto es simplemente relajarnos, porque este es un tramo en el que no hay mucho, no hay nada de desnivel, son rectas, estamos cerca de las marismas, es bonito, ya estamos oliendo la T2, bueno, pues resulta que lo que nos vamos a encontrar es que hay que apretar un poquito más de la cuenta. Con lo cual, nuestro consejo desde Life to Triathlon es simplemente que veamos qué previsiones hay de viento, que tengamos en cuenta este análisis que estamos haciendo y que lo planifiquemos lo mejor posible. El viento va a ser el único factor que puede hacer cambiar el desempeño en el recorrido. Pues ya hemos visto que la subida son 2 kilometrillos al 5% y no deberían de afectarnos mucho. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis y espero que os haya gustado.